Hola, buenas tardes. Mi nombre es Laura Granero y voy a proceder a realizar la presentación de la tarea 4 del módulo de destino turístico. Se titula Un mundo de destinos. Este sería el índice. Vamos a hablar de 5 puntos en concreto, distribuidos de la siguiente manera. Pasamos al punto 1, que es ubicación de destino. Como vemos aquí, tenemos el mapa mundial. Y bueno, hay que hablar sobre dos destinos de cada una de las regiones de la Organización Mundial del Turismo, que sería Europa, África, la América, Oriente Medio y Asia Pacífico. Así que vamos a comenzar con Europa y bueno, vamos a hablar de Praga. Está en la región de Europa, la subregión de Europa Central Oriental, y el país es República Checa. Ha crecido respecto a otro año un 3,9%. Estaba en el puesto 22. Pasamos al siguiente punto de Europa y sería Ámsterdam, que está también en la región de Europa, su región Europa Occidental, y el país serían los Países Bajos. Este ha crecido ha crecido 3 puntos con respecto al año anterior en 12,6%. En este creo que me he confundido. He dicho que ha crecido y en realidad no. Ha disminuido. En 3 puntos, un 3,9% respecto al año anterior. Pasamos a la siguiente región de África. Y aquí vamos a mencionar Johannesburgo, que está en la región de África, subregión África subsahariana, en el país de Sudáfrica. Como vemos aquí, ha disminuido el turismo, seguramente por temas políticos y militares. Y el segundo país, bueno, pues sería Marrakech, en el país de Marruecos, es su región África del Norte, en la región de África. También ha crecido el turismo en 2 puntos. Pasamos a la siguiente región, las Américas. Hablamos de Cancún, que está en la región de la América, en la subregión de América del Norte, y el país es México. Miami, en la región de la América, en la subregión América del Norte, en el país de Estados Unidos. Este estaba en el puesto 27. Me esperaba que estuviera antes, pero aún así es bastante considerable. En cuanto a Oriente Medio, tenemos Egipto. Hablamos del Cairo, en la región de Oriente Medio, su región de Oriente Medio. Estaba en el puesto 42. Hablamos de Medina, en Arabia Saudita, en la subregión y región de Oriente Medio, en el puesto 23. Y ya por último, en Asia y Pacífico, hablamos de Agra, que está en la India, donde se encuentra el Taj Mahal, en la región de Asia Pacífico, en Asia Meridional. Estaba en el puesto 26. Y para finalizar, es Seúl, que pertenece al país de Corea del Sur, está en Asia del Nordeste y bueno, estaba en el puesto 24. También me sorprendió, la verdad. Pasamos al siguiente punto y vamos a hablar de destinos por especialización. En cuanto a especialización de sol y playa en Europa y África, he puesto de ejemplo en primer lugar a Grecia en turismo de sol y playa, ya que representa el 60,1% de la llegada de turistas extranjeros. Y en segundo lugar, bueno, si pinchamos aquí nos lleva directamente al enlace de Hostel Tour, donde nos muestra el porcentaje que he comentado de crecimiento, que no me lo he inventado, que es que está corroborado por fuentes. Y aquí igual, aquí también nos lleva al enlace donde he encontrado esta información. Bueno, continuamos. En el segundo punto he escogido el archipiélago de Zanzíbar en Tanzania como turismo también de sol y playa. Vamos a pasar al siguiente punto.
hablamos de turismo itinerante en Europa y en América. Pinchamos aquí, nos aparece en primer puesto Francia. Si pinchamos aquí también nos lleva a otra página donde nos da toda la información de donde pues se ha recopilado esta información. El ranking de países itinerantes, pues bueno, el primero es Francia. Ya que tiene 6.002 áreas de servicio y un importante patrimonio turístico. Es el número uno de los países de turismo itinerante en cuanto a autocaravanas. Y luego turismo itinerante también se puede considerar el turismo de crucero, y he escogido este que es el crucero por el Caribe. Si pinchamos aquí nos lleva a la página de cruceros de MSC Cruceros, que son los que trabajan, y ya podemos ver aquí el vídeo promocional y bueno, todas las posibles rutas que realizan. Aquí por ejemplo se saldría de Miami y se visitaría por la isla de San Juan, Charlotte Amal, el Puerto Plata y de vuelta a Miami. Pasamos al siguiente punto y vamos a hablar de su producto histórico patrimonial en Europa y en Oriente Medio. En Europa pues he elegido Pompeya en Italia, que es uno de los yacimientos mejor conservados y más importantes de Europa. Fue una ciudad romana, lo que pasa que bueno, hubo una erupción volcánica y bueno, quedó enterrado bajo cenizas, pero gracias a ello también se ha conservado también. Y en segundo punto, las ruinas de Baalbek en Líbano, que está declarado también Patrimonio de la Humanidad en 1984. Es un yacimiento arqueológico muy importante, impresionante, de cómo se construyó en su época, cómo utilizaron pues la piedra. Es impresionante que en aquella época se trabajara a esa gran escala. Y bueno, estaba dedicado a los dioses griegos en su versión romana: Júpiter Zeus, Venus Afrodita y Mercurio Hermes. No sé. Y aquí. Sí. Vamos al siguiente punto, en naturaleza. En el Parque Nacional en naturaleza he utilizado en Europa el Parque Nacional de Jökulsárlókur en Islandia. En él se encuentra la cascada más caudalosa de Europa, se llama Dettifoss, con 100 metros de ancho y 300 de alto. Y en cuanto a Asia Meridional, pues he utilizado como ejemplo el Parque Nacional de Sagarmatha, que se encuentra el pico más alto del mundo, que es el Everest, que pertenece a la cordillera del Himalaya. Y para finalizar, en turismo monumental y museístico, en Europa he utilizado, por supuesto, el Museo del Louvre, que es el museo más visitado de toda Europa y del mundo, donde se puede ver la famosa Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Y de segundo ejemplo, en cuanto a Asia, pues he utilizado la Gran Muralla China, que también es el monumento más visitado del mundo. El tramo más visitado es el que se encuentra en Badalín, que está a 80 kilómetros de Pekín. Aquí se ve que no hay nadie, pero esto debe de estar siempre abarrotado de gente. Pasamos al siguiente punto, al punto 3, y vamos a hablar de los destinos de la humanidad. Como monumentos, como culturales, ¿no? Turismo cultural, he utilizado África. En África, la Medina de Túnez, que fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1979. Hay cerca de 700 monumentos. Eso la verdad que me ha impactado. En Oriente Medio he utilizado la Memphis la ciudad de Memphis y su necrópolis, que es donde se encuentran las pirámides de Giza. También fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1979. Y por último, América. En América he utilizado Machu Picchu, que está en Perú, también fue declarado Patrimonio de la Humanidad en el 83. Y bueno, es la prueba de la existencia de civilizaciones antiguas y muy desarrolladas para su época. En cuanto a turismo natural, pues he utilizado el Parque Forestal Nacional de
Zhangjiajie en China. Es famoso porque aquí se grabó la película de Avatar. También fue declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en el 92 y ahora tiene el puente de cristal más largo del mundo para poder visitar este parque forestal nacional. Y ya por último, en el Asia del Sudeste he escogido el Parque Nacional de Kirin-Rum en Camboya, que es un espacio protegido. La palabra Kirirom significa montaña feliz y bueno, es ideal para practicar trekking y disfrutar de la naturaleza. En este parque se encuentra la cascada Chambok y bueno, hay un montón de especies endémicas y también se puede encontrar incluso especies de elefantes que viven en su hábitat de manera salvaje. Si pinchamos en las fotografías nos llevan a la página donde he encontrado toda la información. Pasamos al siguiente punto y vamos a hablar de las tendencias. La tendencia en los viajes para 2022, tanto en Europa como en el resto del mundo, pues bueno, debido a esto del COVID, en primer lugar se busca un turismo más sostenible y menos masificado, no solo por el COVID, sino también porque la conciencia social pues nos lleva ya a pensar más en el medio ambiente y en el legado que vamos a dejar. Y en segundo lugar, pues como he comentado, lugares menos masificados, entonces se visitan destinos más secundarios. Si pinchamos aquí, he puesto como ejemplo de turismo sostenible en la ciudad de Bayona, en Galicia. Me ha sorprendido porque a nivel mundial es bastante desconocido, pero sin embargo ha sido escogido como uno de los 100 destinos turísticos más sostenibles del mundo. Y yo visité Bayona y la verdad que era precioso. Y en cuanto a ciudades en el mundo, pues he escogido Cincinnati, que es una ciudad del estado de Ohio, en Estados Unidos, que a pesar de sus atractivos museísticos y culturales, pues también tiene interés histórico, ya que, bueno, debido a la ley seca que se produjo en este país, pues hay una serie de túneles y de cervecerías y metros abandonados que se utilizaron en su época, pues para el contrabando básicamente, y es interesante, hay muchas visitas que te llevan por el Cincinnati subterráneo. Y aquí, bueno, está el Museo de Historia de Cincinnati, que es también muy interesante. Y ya vamos al último punto, donde hablamos del destino múltiple. He escogido la ciudad de Lisboa, la capital de Portugal. En cuanto al turismo, ofrece turismo de naturaleza en la Sierra de Sintra. Ofrece también turismo de negocios, MICE, en la capital, por supuesto, en Lisboa, ya que, bueno, hay grandes infraestructuras, el clima, por supuesto, ayuda, y, bueno, el hecho de ser la capital y con su puerto, pues es una ubicación geográfica muy, muy importante para este tipo de turismo. Y ya por último, el turismo cultural, que, bueno, eso no hay ni que mencionarlo porque la verdad que Lisboa tiene un gran patrimonio y muy interesante, con mucha historia, que merece la pena de visitar. Y ya pues con esto hemos terminado, espero que les haya gustado y nada, muchas gracias, un saludo.